Tarjetas de crédito, ¿una herramienta financiera o un enemigo silencioso? Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil, pero también un riesgo si no se manejan correctamente. Un estudio de Consolidated Credit reveló que la mayoría de los hispanos encuestados tiene más de una tarjeta de crédito. Un 42% posee entre 2 y 3 y un 28% entre 4 y 5. Además, el 73% ha llegado al límite de sus tarjetas y el 40% mantiene deudas entre $5,000 y $20,000. El informe también destaca que muchas personas aprenden a usar las tarjetas después de endeudarse. De hecho, el 61% reconoce que no recibió educación financiera previa, mientras que el 58% no se siente cómodo con su nivel de deuda. Utilizar más del 30% del crédito disponible puede afectar el puntaje crediticio y dificultar futuros préstamos, acceso a vivienda o incluso empleo. Aunque muchos consideran que las tarjetas ayudan a mantener un buen historial de crédito y a cubrir gastos mensuales, también tienen un fuerte impacto emocional y financiero. Más de la mitad de los encuestados asegura que el uso de las tarjetas ha afectado negativamente su economía y algunos admiten depender de ellas para sobrevivir cada mes. El artículo concluye que las tarjetas no son buenas ni son malas por sí solas. Todo depende de cómo se utilicen. Por eso, especialistas recomiendan fortalecer la educación financiera, crear hábitos de pago responsables y buscar orientación antes de caer en un ciclo de endeudamiento. Amigos de Para Padres, bienvenidos a una nueva entrega, donde cada programa se convierte en una herramienta que usted puede utilizar para su educación y sobre todo para el crecimiento de su familia. Hoy hablando de un tema tan interesante como es el uso responsable de las tarjetas de crédito. Hoy contaremos con Digna Paulino, quien es experta en finanzas, asesora, educadora y planificadora financiera, quien nos dará unos datos muy interesantes de cómo utilizar de forma correcta las tarjetas de crédito, de cómo tener en cuenta la fecha de corte, los pagos que debemos realizar, cuándo es correcto utilizar el crédito extra que nos ofrecen las tarjetas y muchísimas informaciones que son muy valiosas a la hora de utilizar esta herramienta financiera que puede ser muy efectiva para los hogares, pero también, si no la usamos con responsabilidad, puede endeudarnos y llevarnos a la quiebra. Además, como siempre, en nuestro modo parentalón vamos a compartir con ustedes consejitos que les pueden ayudar a utilizar las tarjetas de crédito de forma responsable. Nosotros en nuestro consulta al experto en esta época donde ya se están acercando las temporadas de vacaciones escolares y para cualquier otra época del año donde planifiquemos salir del país con un menor, nuestro consultor experto Samuel Villanueva nos va a hablar precisamente de los permisos de salida para los menores. También Mercedes Santana va a hablarnos sobre la importancia de no automedicarnos. La doctora Santana tiene recomendaciones muy valiosas en nuestro segmento de Explora y Aprende de lo que no debemos hacer a la hora de utilizar los medicamentos. Esto es parte del contenido que queremos compartir con todos ustedes aquí en Para Padres. Así que les invitamos a que se queden ahí porque tenemos muchísimo más. Amigos de Para Padres, estamos hablando de la importancia de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito, que definitivamente se han convertido en algo de uso diario para las familias que puede resolver muchas situaciones, muchos gastos que se generan normalmente en el presupuesto familiar. También pueden resolver emergencias, pero usadas con responsabilidad.
Si no la usamos correctamente, puede convertirse en tremendo dolor de cabeza. Y precisamente por ello, aquí en Modo Parentalón, vamos a compartirte 5 consejos que pueden ser claves a la hora de utilizar tu tarjeta de crédito. Gaste solo lo que pueda pagar. Antes de usar la tarjeta, pregúntese si realmente podrá pagar esa compra al final del mes. Evita gastar más de lo que se gana. Ayuda a no acumular deudas innecesarias. Pague a tiempo. Esto, señores, es clave. Realizar los pagos antes de la fecha límite evita cargos por mora e intereses adicionales. Además, ayuda a mantener un buen historial crediticio. No utilice todo el límite que tiene disponible. Los expertos recomiendan usar menos del 30% del crédito disponible. Esto demuestra un manejo responsable y protege el puntaje de crédito. Revise sus estados de cuenta. Verificar constantemente los movimientos de la tarjeta permite detectar errores, compras no reconocidas y controlar mejor los gastos mensuales. Evite depender de la tarjeta para gastos diarios. Las tarjetas deben ser un apoyo financiero y no una solución permanente para cubrir necesidades básicas. Crear un presupuesto ayuda a mantener el equilibrio económico. Utilizar de forma responsable las tarjetas de crédito es algo que nos puede ayudar bastante en los consumos que tenemos que hacer de manera responsable en nuestros hogares día a día, pero hacerlo de una forma consciente, con responsabilidad, nos va a permitir aprovechar los beneficios con los que podemos contar para cada una de ellas. Nosotros les invitamos a que se queden ahí porque al regreso tenemos a nuestra invitada, la licenciada Digna Paulino, quien es experta en finanzas y estará conversando con nosotros cómo utilizar de manera correcta la tarjeta de crédito. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema de suma importancia para la economía familiar y es precisamente el uso de las tarjetas de crédito. Tal como prometimos, tenemos una invitada muy especial que viene a aclararnos todas las dudas que tenemos al respecto. Ella es la licenciada Digna Paulino, quien es experta en finanzas, además asesora, educadora y planificadora financiera, a quien queremos darle la bienvenida a Para Padres. Digna, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, de verdad yo feliz, encantada de poder compartir con ustedes y traer este tema que es de tanta necesidad, sobre todo hoy en día, y qué bueno de verdad hacerlo a través de este espacio para orientar a todos los padres que siempre lo siguen a ustedes. Así es. Tú sabes que las personas creen que las tarjetas de crédito son como un dinero que te regalaron y en ocasiones no sabemos cómo usarlas de manera correcta. ¿Cuál es el uso correcto que se le debe dar a una tarjeta de crédito? Hay una respuesta súper cortita que es usarla como medio de pago. Ese es el uso correcto que nosotros le debemos de dar a las tarjetas de crédito. ¿Qué significa eso? Bueno, que inmediatamente yo consumo, debo de tener un control y saber que ese consumo que yo estoy realizando está dentro de ese presupuesto o de esos gastos que yo voy a realizar durante un mes. Inmediatamente corta esa tarjeta. Lo correcto es que como la utilicé como medio de pago, ese corte, el 100% de ese corte, entonces yo debo de realizar el pago del 100% de lo consumido de acuerdo al monto que aparece en el corte, en el estado de cuenta de esa tarjeta de crédito. Vamos a aclarar cuáles son esas fichas y por qué tienen ese nivel de importancia para que, por supuesto, luego tú nos digas qué implica el no pagar
el 100% de ese gasto. Sí, las tarjetas tienen diferentes fechas de corte. Todo va a depender de la fecha en la que fue emitido el plástico. Entonces, vamos a suponer que contando días calendarios, si la tarjeta corta el día 30 de cada mes, entonces hay entidades de intermediación financiera que dan 28 días, 25 días, dependiendo de la entidad. Incluso hasta de la marca de tarjeta de crédito, porque sabemos que hay diferentes marcas. Entonces, inmediatamente llega esa fecha de corte, que estamos, ¿verdad?, tomando como ejemplo el día 30 de cada mes, la entidad de intermediación financiera, entonces asimismo le va a otorgar unos 20 días, 25 días más o menos en promedio para realizar el pago después del corte. O sea que hay fechas que debemos de tomar en cuenta. La fecha de corte, que es el día en el que se genera el estado de cuenta, que va a traer todas las transacciones de corte a corte, y va a estar también la fecha de pago, que es muy importante tomar en cuenta entonces hasta qué fecha yo tengo para saldar el monto que aparece en el estado de cuenta remitido con fecha del último día del mes, por ejemplo, el día 30. O sea, si cortó el día 30, ahí mismo va a decir en ese estado de cuenta hasta qué día usted tiene para pagar la totalidad de ese corte. O sea, yo estuve haciendo consumos durante todo el mes de mayo. La fecha de corte implica que esos consumos para el pago al siguiente mes, que vendría siendo junio, entonces yo tendría que cortarlo en ese momento, a la fecha 30 de mayo. O sea, el 30 terminó todo lo que yo voy a tener que pagar para el mes de junio, con el plazo correspondiente que entonces me da el banco para poder, que son como unos días de gracia, para poder realizar ese pago. Exactamente, son unos días de gracia que otorga la entidad. O sea que cuando se utiliza la tarjeta de la manera correcta, utilizándola como medio de pago, básicamente nosotros lo que optamos es por un financiamiento gratuito, porque tengo la fecha de corte y posterior a esa fecha el banco me otorga unos días más para yo proceder con el pago. ¿Y qué pasa si entonces yo decido que yo hice esos gastos, es cierto, pero que yo no tengo esa cantidad de dinero para pagársela toda al banco, sino que yo le voy a poner un poco ahí, lo que yo pueda? Así es, en ese mismo estado de cuenta de esa tarjeta de crédito vamos a ver una información que está alineada precisamente a eso que usted dice, que es el pago mínimo de la tarjeta. El pago mínimo lo que significa es esa opción que usted tiene de pagar los intereses que genera ese monto que usted consumió, pero que usted la utilizó con el objetivo de financiarse. Y entonces la persona accede a pagar el pago mínimo. No tengo el total de lo consumido, pero el banco me da la opción de hacer un pago mínimo. Ese pago mínimo debemos de estar conscientes de que cuando utilizamos la tarjeta pagando el mínimo, estamos optando por uno de los financiamientos más costosos que tiene el mercado financiero. ¿En cuánto está ese porcentaje aquí en nuestro país? Bueno, las tarjetas tienen dos tasas de interés. Está la tasa del consumo, cuando pagamos el pago mínimo, que es del principal, del total que consumimos, y oscila entre un 60 a un 70%. Y está la tasa de sobregiro, que es cuando utilizamos hasta el tope de la tarjeta y mucho más. Entonces la tasa de sobregiro oscila más o menos entre un 70 o un 90%. Sin sumarle a eso la tasa de la mora cuando pagamos retrasado. O sea, llegó la fecha de corte del Estado, pero tenemos una fecha para realizar el pago, que es ese tiempo de gracia. Si no realizamos el pago dentro de esa fecha, obviamente entonces el banco le va a cargar una tasa de mora. O sea, estaríamos sumando 3 tasas si también la persona excede el límite de crédito otorgado. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, prácticamente usted no puede pensar que es un préstamo que le están haciendo para que usted lo pague cuando usted quiera. Así mismo es, así es. Y es un crédito bien costoso que haciendo evaluaciones y ejercicios
en nuestras capacitaciones que tenemos la oportunidad de impartir, hemos hecho el ejercicio con algunos de los participantes tomando un monto, por ejemplo, 20,000 pesos. 20,000 pesos pagándole siempre el mínimo. Es un financiamiento que vemos que va amortizando muy lentamente y que 20,000 pesos pagando solamente el mínimo se puede saldar en unos 7, 8 años, pagando los intereses de un 60, un 70% de la tarjeta más lo que te cuesta, que muchas veces en ese proceso no tomamos bien en cuenta cuánto le va quedando disponible a la tarjeta, se puede sobregirar o pagar fuera de fecha y también te cargan la mora. Pero es realmente algo que debemos de tomar en cuenta y en muchas ocasiones es una información que nosotros desconocemos o no manejamos porque no todos tenemos ese conocimiento y es importante educarnos financieramente precisamente por eso. Porque imagínate, 20,000 pesos que tú tardas para pagarlo, 7, 8 años, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo pagamos 60 veces o más. Así es, y sobre todo que las deudas con tarjetas de crédito son unas deudas que yo le he puesto una etiqueta, son deudas que desgastan, porque la persona paga constantemente y al final decide no seguir pagando porque en poco tiempo habrá pagado por encima de lo que realmente consumió. Y entonces las tarjetas de crédito dañan muy fácil el crédito de las personas, porque recuerden que toda deuda que tenemos en el sector formal, si va alimentando los burós de crédito, ese vector del comportamiento de pago incide directamente en ese credit scoring o esa puntuación que te da ese buró de crédito y entonces puede afectar tu crédito a tal punto que en el momento en el que tú realmente necesitas un crédito para algo más importante en tu vida, te puede ser denegado precisamente por ese mal comportamiento con la tarjeta de crédito. Hay muchas personas que entienden que el uso de tarjeta de crédito es algo que les hace aumentar precisamente su crédito, o sea, son sujetos de crédito para cualquier otro préstamo mayor, quizás de un vehículo, de una casa. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, cuando nosotros vemos los diferentes factores que inciden en esa evaluación crediticia del ciudadano, vamos a ver que uno de ellos es precisamente el conocimiento o la experiencia con diferentes tipos de crédito. Entonces, si yo tengo préstamos personales, tengo tarjetas de crédito, eso me va a ayudar porque uno de esos factores que incide en ese puntaje es precisamente mi conocimiento diverso en otros créditos y también el comportamiento que yo he tenido en diferentes tipos de crédito. Y las tarjetas de crédito son precisamente un tipo de crédito. El detalle está en que debemos de tomar en cuenta que la tarjeta de crédito es un medio de pago, no un medio de financiamiento, porque como medio de financiamiento, como hablábamos, es uno de los financiamientos más costosos y también es uno de los créditos que más fácilmente te puede afectar de manera negativa en ese credit scoring. Digna, nosotros vamos a una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero que tú me respondas. ¿Cuál sería un uso responsable? Es decir, ¿a qué consumos específicos dentro de nuestra dinámica familiar debemos dedicar los consumos de la tarjeta de crédito? ¿Qué te parece? Claro que sí. Nosotros regresamos en breve con más del contenido de Para Padres. No se nos mueva. Amigos de Para Padres, nosotros continuamos con una interesante conversación con la licenciada Digna Paulino, quien es experta en finanzas, hablando del uso correcto de las tarjetas de crédito. Digna, antes de irnos a pausa, yo te preguntaba que cuáles cosas de las que consumimos de manera regular en la casa debemos utilizarlas o comprarlas con una tarjeta de crédito. Mira, básicamente todo nosotros podemos pagarlo
con la tarjeta de crédito, porque muchas veces las tarjetas de crédito que tenemos tienen otros beneficios adicionales a la facilidad que yo tengo para manejar mi flujo de efectivo. Explico un poquito esto. La comida, la energía eléctrica, los servicios adicionales, la gasolina, todo lo podemos pagar con la tarjeta de crédito, siempre y cuando hayamos previamente elaborado nuestro presupuesto del mes. Entonces, yo digo, bueno, mi presupuesto del mes en base a mis ingresos, esto es lo que yo consumo todos los meses, yo voy a pagar todo lo que yo consumo con mi tarjeta de crédito porque sé que tan pronto corte esa tarjeta de crédito, yo tengo el dinero disponible para pagarlo. Porque lo que voy a hacer es que en lugar de pagar todo en efectivo, sabemos que a veces no es recomendable andar con grandes cantidades de dinero encima, pues uno aprovecha los puntos que te puede generar la tarjeta de crédito, los beneficios, descuentos a veces en supermercados, aprovechamos eso, hacemos ese consumo con la tarjeta de crédito basado en ese presupuesto y cuando corta la tarjeta, pues tenemos el dinero disponible para realizar el pago. O sea que básicamente todo lo que nosotros vayamos a consumir, vayamos a pagar dentro de ese presupuesto lo podemos realizar con la tarjeta de crédito. ¿Qué no es recomendable que financiemos con las tarjetas de crédito? Bueno, esos gastos de imprevisto o ese consumo hecho porque estoy triste, porque estoy alegre, ese yo me lo merezco, o también esos gastos que son de manera impulsiva y que no lo teníamos presupuestado, que no estaba planificado en el gasto de la familia, eso no se debe de comprar por el solo hecho de que, bueno, no tengo el dinero, pero tengo la tarjeta de crédito, déjame comprar lo que Dios proveerá. Sí. Entonces, ese nivel de fe no debemos de tenerlo y hay que usar de manera juiciosa la tarjeta de crédito, no para gastos que no tenemos planificado. Ahora bien, sabemos también que hay personas que no tienen un fondo de emergencia, que están en ese proceso de construcción de su fondo de emergencia. Entonces ahí ya con cierto control sí podría utilizarse cuando se presenta algo de emergencia, por ejemplo, que se dañó algo en la casa, que de repente tenemos que comprar algún medicamento y no tenemos el dinero, pero sabiendo de que debemos de tomarlo en cuenta para que cuando esa tarjeta corte nosotros tener el dinero disponible para realizar el pago, porque quizás el dinero que va a llegar para yo pagar esa emergencia que se presentó me va a llegar un poquito más adelante, entonces no me voy a cohibir porque ya es un asunto, como su nombre lo dice, de emergencia y en lo que construimos ese fondo de paz, como me gusta llamarlo, entonces podemos hacer uso de la tarjeta de crédito con ese objetivo. Si cortó, inmediatamente hacer el pago. ¿Es recomendable tener más de una, tener varias de diferentes entidades? Hay gente que la cartera no la puede cerrar de tantas tarjetas de crédito que tiene de todas las entidades bancarias. Mira, yo siempre digo que es importante tener las tarjetas de crédito de acuerdo a la necesidad y al nivel y estilo de vida. Si mi capacidad de pago o mis ingresos y ese presupuesto que yo tengo está limitado en X monto, no es recomendable tener una tarjeta por tenerla, sino que esté alineado a mis necesidades, a mi estilo de vida, incluso si queremos aprovechar alguna oportunidad que conviene a la familia, que puede ser para una estrategia familiar porque estamos construyendo nuestro patrimonio financiero. Entonces, es importante evaluar qué necesidad yo tengo de tener 1, 2, 3 tarjetas de crédito, porque quizás eso me puede motivar a hacer un mal uso de ellas y a excederme en mis gastos por el solo hecho de tener más de una, ¿no? Si esta no tiene dinero, tengo la otra, no. Sí. De esa manera, entonces, siempre recomendamos tener una y ya la segunda evaluar si realmente es necesaria. Hay muchas personas, Digna, que entiendo yo que es un error, tú me corriges si no es así, que tienen un montón de tarjetas y sacan del dinero de una para pagar la otra. Eso es terrible, porque lo primero es otro uso estratégico de las tarjetas de crédito, volviendo a esa pregunta que precisamente me hiciste, es nunca se debe de usar una tarjeta de crédito para retirar dinero en un cajero. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Encima de la tasa, si no tienes para pagar cuando esa tarjeta corte, también te cobran por retiros en el cajero.
que también es una comisión adicional a lo que te va a costar financiarte. Entonces, no es recomendable porque sí, hay personas que tienen el mal hábito de retirar dinero de una tarjeta de crédito para pagar otra. Eso es letal en la economía familiar porque te estás financiando al final de cuentas en el crédito más caro del mercado y sobre todo estás alimentando un mal hábito que no debe hacerse a toda costa. Siempre hay que evitar el retirar dinero de una tarjeta de crédito. ¿Tú recomiendas el uso de algunas facilidades, por ejemplo, que ofrecen las tarjetas de crédito, que es un crédito extra que te dan, que es como un préstamo que te ofrece la tarjeta, fuera de que incluso tú puedes utilizarla para cancelar la deuda que tienes en esa misma tarjeta? ¿Es recomendable? ¿Qué tan altos son estos intereses? ¿Tú dirías a alguien a quien estás asesorando, mira, si no hay otro medio quizás para que puedas solventar esa deuda, pues podrías hacerlo así? Sí, solamente bajo estas circunstancias, si no hay otra salida, si no hay otro medio y bueno, todavía tengo el crédito de ese extra crédito de esa tarjeta, pues se puede aprovechar sabiendo que es un crédito también muy costoso porque es el interés de esos extra créditos o extra límite o saldos adicionales oscilan entre el 30 y el 35%, que es muchísimo más alta la tasa cuando optamos por un préstamo personal. Entonces, si no hay opciones, porque ya quizá la persona tiene su capacidad de pago copada, ha tenido un mal comportamiento de pago, pero tiene todavía a disposición ese crédito adicional en la tarjeta de crédito, entonces podemos, bajo asesoría, podemos tomar ese crédito para saldar la tarjeta de crédito porque sabemos que hay una ventaja. El extra crédito se va generando cuotas iguales y consecutivas y se va amortizando porque cada vez que yo pago esa cuota hay una parte que va al capital y una parte que va a los intereses. Pero encima de todo eso, un interés también súper alto, pero cuando no hay de otra podemos optar por esa salida. Pero siempre evaluando el caso, viendo qué es lo más recomendable para quizás salir de una situación peor que tiene esa persona. Sin embargo, hay muchas personas que ese crédito extra que le ofrece su tarjeta de crédito en una época donde hay pues ofertas para las madres, para el Viernes Negro, lo utilizan para comprar electrodomésticos y una serie de cosas que quizás puede que sí que lo necesiten en la casa, pero podrían optar por otras opciones. O sea, es igual el mismo monto que se paga cuando tú lo utilizas como consumo. Sí, porque hay una particularidad de ese crédito adicional que es que cobra comisión por desembolso. Ya sea que tú retires por un cajero, ya sea que lo utilizaste para pagar algún electrodoméstico. La única ventaja que tienen es que dependiendo de la temporada, las entidades de intermediación financiera hacen campañas para mover el uso de ese crédito, porque al final de cuentas es un dinero prácticamente que ellos tienen ahí rezagado, que ya es un crédito que le otorgaron a una persona, entonces ellos tienen mercadológicamente que motivar el uso. Y entonces yo siempre recomiendo, bueno, si vamos a aprovechar para comprar algún enser del hogar o aprovechar alguna oferta de verdad, hay temporadas en las que las entidades de intermediación financiera lanzan campañas de que no te cobran la comisión o que te dan 6 meses sin intereses. Entonces, evaluamos dependiendo de la estrategia y de lo que me convenga como familia, podemos optar por usar ese crédito. Tú sabes que para los escolares también es algo que se utiliza mucho las tarjetas de crédito, se utiliza también todo lo que tiene que ver con las ofertas que ofrecen precisamente mercadológicamente las entidades financieras. ¿Qué tan real es aprovechar estas ofertas con el cashback? ¿Realmente tenemos un beneficio nosotros como consumidores? Mira, hay que ver porque vuelvo al punto. Cuando nos administramos de manera planificada, vamos a saber si realmente me conviene ese cashback. Porque ¿cómo son los cashbacks muchas veces?
te dicen, mira, yo te voy a dar por cada 50,000 pesos, 2,000 pesos. O sea, me estás motivando a que yo consuma 50,000 pesos Claro. para darme un reembolso de 2,000 pesos. Entonces, a veces la gente no se sienta a analizar, espérate, ¿qué es lo que me están diciendo acá? O sea, para yo ganarme 2,000, yo tengo que consumir 50 y después yo voy a utilizar esos 50. O sea, yo voy a tener con qué pagar esos 50. O realmente esa lista, siguiendo el ejemplo de los escolares, esa lista de escolares que yo tengo, que es exactamente lo que necesita ese niño, está dentro de ese monto de los 50,000 pesos, porque quizá era 10,000 lo que íbamos a gastar, Claro. pero como el banco me va a devolver 2,000, yo termino consumiendo los 50 para yo tener el supuesto beneficio de los 2,000. Pero cuando cobre esa tarjeta, yo no voy a tener para pagar los 50. O la cuota que va a generar mensualmente va a estar por encima de lo que yo tengo disponible para pagar, porque al final de cuentas estoy asumiendo una deuda que no estaba planificada. Entonces, cuando nos administramos, y siempre mi orientación va alineada a la planificación. Cuando nosotros no nos planificamos, es que muchas veces accedemos a esas ofertas mercadológicas que nos pintan un beneficio, pero que a la corta o a la larga terminan deteriorando nuestra economía. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Por supuesto. Digna, yo quisiera que nos dieras, antes de despedirnos, una recomendación final. Algo que no te gusta dejar fuera cuando estás estableciendo con algún cliente una planificación para ese presupuesto y para esa, digamos, sanidad financiera, que al final es lo que todos buscamos. Claro que sí. La mejor recomendación que yo puedo darle a esos padres es que se planifiquen con un presupuesto. Hay diferentes plantillas que ustedes pueden utilizar, hay herramientas un poquito más a la mano, hay otras que son un poquito más sofisticadas, más tecnológicas, pero si usted con lo que cuenta es una libreta o hasta en las notas de su celular, que hay varias aplicaciones que la podemos utilizar, hay aplicaciones gratuitas que las podemos descargar también. Administrese en base a un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, usted anota cuánto usted genera, cuánto genera la familia durante el mes. También puede planificar su presupuesto. Seguido de ese ingreso, cuánto nosotros vamos a ahorrar, planificar ese ahorro y tomar el ahorro como si fuera un gasto. O sea, el ingreso, proyecto mi ingreso del mes, el ahorro, cuánto yo voy a ahorrar, cuánto vamos a ahorrar como familia, y luego de eso entonces el dinero que queda después de ahorrar, destinarlo para los gastos. Pero ¿de qué manera? Tomando en cuenta primero los gastos más importantes. ¿Cuáles son esos gastos importantes? La alimentación, la vivienda, la salud, que es súper importante, y los servicios. Y luego de ahí, lo que sobra, entonces sí utilizarlo para esos gusticos, para el entretenimiento. Pero fíjense que de esa manera vamos a atender primero lo que tiene prioridad en nuestra vida. Y lo que no está en esos presupuestos, simplemente usted lo planifica para más adelante. Claro. Lo puede tomar de los ahorros o hacer un gasto planificado, como yo le llamo, que digo, bueno, dentro de 2 meses queremos ir a una actividad o queremos comprarnos algo que no es tan urgente, que no es prioritario, pues lo programamos. Pero atendiendo primero lo prioritario y luego entonces lo que no está en ese presupuesto, simplemente o se programa o no se hace. Así es. Bueno, señores, yo creo que con todas estas recomendaciones nosotros hemos quedado realmente muy claros de cuál es el uso que debemos de darle a las tarjetas de crédito. Vamos a llevarnos de la experta, a quien queremos agradecer que nos hayas acompañado realmente en el día de hoy aquí en Para Padres. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque continuamos tras una breve pausa con mucho más de nuestro contenido.
Nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres, como siempre agradecidos de que estén ahí con nosotros pendiente de todo lo que traemos cada día. En nuestro consulta al experto en el día de hoy, vamos a preguntarle a nuestro experto, el señor Samuel Villanueva, quien es consultor jurídico, por qué es importante que los niños tengan permisos de salida antes de salir fuera de nuestro país. ¿Cuáles son los documentos que necesitan los niños? Cómo hacer este tipo de permisos y todas las orientaciones apropiadas, porque definitivamente esto nos puede evitar muchos malos ratos como familia cuando queremos tener unas muy merecidas vacaciones con nuestros hijos. Así que veamos qué nos tiene que decir Samuel Villanueva al respecto. ¿Qué debo hacer si mi hijo menor tiene pautado viajar al extranjero desde la República Dominicana? ¿Cuáles son los trámites y hacia dónde debo dirigirme? El permiso de salida del menor es la certificación mediante la cual uno o ambos padres autorizan a un menor a salir del territorio nacional. A ningún niño, niña o adolescente les está permitido viajar sin el consentimiento por escrito de sus padres o tutores. Incluso, si el menor viaja acompañado de uno de los padres, conforme lo indica el artículo 204 de la Ley 136-03, que es el Código del Menor, yo como padre debo firmar un poder autorizado, autorizando la salida del menor. Si el menor va a viajar con una tercera persona, una tía, la abuela, una prima mayor de edad o con la misma línea aérea, el permiso deben firmarlo ambos padres en este caso. Ese permiso debe ser firmado y sellado por un abogado notario, luego legalizado en la Procuraduría y después llevado a la Dirección General de Migración, adjunto de otros documentos como son acta de nacimiento del menor, fotos 2x2, copia de cédula de los padres, copias de los pasaportes y visas. Esta certificación se entrega mayormente en un plazo de 24 a 48 horas. Sin ese debido proceso, ningún menor de edad puede salir del país. La situación se puede tornar un poco más compleja en el caso de que el padre que no viaja con el menor no esté de acuerdo. En ese caso, entonces se apodera a un abogado para que solicite la autorización de permiso de viaje por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio del menor. Pero esa instancia deberá ir acompañada de los documentos justificativos de la solicitud y para el conocimiento del caso se fijará una audiencia y será la sentencia del tribunal en caso de resultar favorecido con la decisión que otorgará la autorización para la salida del menor del país. El tiempo estimado de duración de esta demanda es de 30 a 60 días. En este caso sería entonces una autorización judicial. Por eso es bueno que antes de usted programar un viaje con un menor de edad e incurrir en gastos de tickets aéreos, póngase de acuerdo con su pareja para evitar retrasos, gastos y otros inconvenientes. También se da otra situación. Si uno de los padres tiene la guarda o custodia total del menor, ¿qué se debe hacer? Este deberá presentar esa sentencia que le otorgó la guarda ante la Dirección General de Migración, debidamente registrada, para poder obtener el permiso de viaje correspondiente. Otra pregunta es, si uno o ambos padres se encuentran en el exterior, ¿cómo entonces se tramita ese permiso? Bueno, debe dirigirse al consulado dominicano del país donde se encuentre o al más cercano y solicitar un poder consular autorizando la salida del menor, ya sea solo o acompañado. Ese poder consular luego deberá ser apostillado aquí en la Cancillería Dominicana y luego llevarlo a la Dirección General de Migración junto con las demás documentaciones ya mencionadas. Pero, ¿qué pasa si uno de los padres ha fallecido y el padre sobreviviente desea viajar con el menor? Bueno, en este caso, debe presentar en el aeropuerto, puerto o punto fronterizo, el acta de defunción original actualizada del padre fallecido para confirmar la filiación.
Este proceso de permiso de viaje para menores ha experimentado un cambio a partir del 28 de mayo de 2026 y es que los permisos ahora son 100% digital, o sea, todo se trabaja a través de la plataforma de la Dirección General de Migración. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque esto agiliza el proceso y abarata los costos del mismo. Agradecemos a nuestro experto Samuel Villanueva por estas sabias orientaciones que hemos recibido de su parte. Definitivamente debemos consultar a los expertos en estos temas que quizás no manejamos antes de tomar decisiones que puedan afectar nuestras dinámicas familiares. Les invitamos a que se queden ahí porque tras una breve pausa, nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nuestro contenido que está buenísimo en el día de hoy. Hemos estado hablando de la importancia de un uso responsable de las tarjetas de crédito en nuestro programa. Pero claro, nosotros como padres siempre tenemos distintas preocupaciones porque queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Y en el segmento de Explora y Aprende del día de hoy, vamos a través de la doctora Mercedes Santana a conocer lo que no debemos hacer a la hora de hablar de medicación. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nunca debemos de automedicarnos sin las debidas recomendaciones de un doctor o una persona experta en este tema? Adelante, doctora. ¿Le ha pasado que siente dolor de cabeza, gripe, malestar y toma cualquier medicamento sin consultar a un médico? Aunque parezca inofensivo, la automedicación puede traer consecuencias graves para la salud. ¿Y qué es la automedicación? Ocurre cuando una persona consume medicamentos por decisión propia, por recomendación de amigos, familiares o información encontrada en Internet sin la orientación de un profesional de la salud. Muchas veces creemos que porque un medicamento nos funcionó antes, podemos volver a usarlo sin problema. Sin embargo, cada organismo es diferente y sus síntomas pueden esconder enfermedades distintas. Entre los principales riesgos de la automedicación están las reacciones alérgicas, intoxicaciones, daños en órganos como el hígado, los riñones y la combinación peligrosa de medicamentos. Además, el uso inadecuado de antibióticos puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes, dificultando futuros tratamientos. En niños y adolescentes, el peligro puede ser aún mayor, ya que las dosis incorrectas pueden afectar seriamente su salud. Por eso, ningún medicamento debe administrarse sin supervisión médica. También es importante recordar que los medicamentos vencidos o almacenados incorrectamente pueden perder efectividad y causar daños. Como padres, muchas veces queremos aliviar rápidamente cualquier malestar de nuestros hijos, pero medicar sin orientación profesional puede poner en riesgo su salud. Un medicamento mal administrado, una dosis incorrecta o el uso de antibióticos sin receta puede traer consecuencias serias. Ante cualquier síntoma, lo más importante es consultar a un especialista. Recordemos que proteger la salud de nuestros hijos también implica tomar decisiones responsables e informadas. Qué importante estas recomendaciones de la doctora Mercedes Santana en nuestro segmento de Explora y Aprende, porque el automedicarse es algo más común de lo que creemos y puede ser muy dañino tanto para nosotros los adultos y sobre todo para los niños. Así que siempre consultemos al pediatra de nuestros hijos y consultemos también a nuestro médico de cabecera antes de tomarnos cualquier medicamento. No escuchemos las recomendaciones de amigos ni compañeros de trabajo. Siempre tenemos que llevarnos de lo que nos dice
el médico encargado de nuestra área. Así que escuchemos siempre esto. Queremos agradecerles a todos ustedes el que nos hayan acompañado, que hayan llegado con nosotros hasta aquí en nuestro programa para padres. Es muy importante su compañía. Siempre queremos llevarles temas que sean de interés. En el día de hoy estuvimos conversando con todos ustedes sobre la importancia de tener un uso responsable de las tarjetas de crédito. Estuvo con nosotros la licenciada Digna Paulino, quien es experta en finanzas, asesora, educadora y planificadora financiera, y nos habló de cómo debemos manejar el uso de las tarjetas de crédito, de la importancia de las fechas de corte, del saber cómo debemos de pagarlas adecuadamente, y si utilizamos este crédito de manera adecuada, pues puede ser algo que favorezca nuestra economía familiar. También en nuestro modo parentalón estuvimos compartiendo con ustedes algunas herramientas que son de mucha utilidad a la hora de nosotros planificar ese presupuesto familiar que nos permita utilizar las tarjetas de forma responsable. Sobre todo eso, porque estamos enseñándole a nuestros hijos a tener una adecuada salud financiera a través del comportamiento que tenemos. También nuestro experto Samuel Villanueva, en Consulta al Experto, nos estuvo dando las orientaciones correctas si queremos salir del país con nuestros niños, cuáles son los permisos que necesitamos y sobre todo para que podamos salir y tener unas vacaciones con tranquilidad. Y en nuestro Explora y Aprende en el día de hoy, la doctora Mercedes Santana compartió la importancia de por qué nosotros no debemos automedicarnos y mucho menos automedicar a nuestros niños. Este ha sido todo el contenido en el día de hoy. Como siempre, agradecerles su compañía, invitarles a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Para Padres y que continúen disfrutando de la programación de EduMás. Hasta la próxima.